Muy buenos días con todos, bienvenidos a nuestra segunda sesión. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 2, aplicaciones de funciones estadísticas. Bien, dentro de la aplicación de funciones, recordando que la semana pasada ya habíamos trabajado con la creación de un libro desde cero, bien, y ahora vamos a aplicar entonces dentro de lo que tenemos los materiales, ya tenemos aquí dos partes. La primera es la de recurso teórico, donde ustedes van a encontrar un documento en PDF y ese documento PDF es continuación de la semana anterior. Aquí podemos apreciar que tenemos al menos dentro de esta semana, vamos a encontrar allí diferente información, ¿no? Acerca de lo que corresponda ya, como pueden ver aquí, vamos a abrir una nueva pestaña, ¿bien? Y desde aquí entonces vamos a poder leer, por ejemplo, voy a darle ahora descargar, y una vez que ya lo tengan allí a la mano, ¿bien? Vamos a poder entonces revisarlo tal como lo pueden apreciar aquí, ¿bien? Entonces, por ejemplo, habíamos visto la semana pasada la parte introductoria, donde es la hoja de información, la celda activa, la introducción de datos. Habíamos visto cómo trabajar con la manipulación de celdas, cómo seleccionar una fila, una columna, cómo seleccionar la hoja entera cuando nos ubicamos en la esquina superior izquierda. Hemos también reconocido ya celdas y rangos. Hemos visto un poco de lo que son las series. Bien, recordando que cuando nosotros escribimos algún texto y Excel encuentra una relación entre los datos, podemos armar series, como por ejemplo una serie con los meses del año, también podría ser con los días de la semana, o si hablamos de trimestres, podríamos darle trimestre uno y secuencialmente entonces lo va a enumerar. También podríamos trabajar con códigos, por ejemplo, vamos a generar de repente solamente dos valores y después arrastramos y completamos la serie con los valores que nosotros querramos. En cuanto a los formatos, habíamos visto, por ejemplo, este texto que esté así en diagonal, haciéndolo girar. Vemos también en cuanto a cómo combinar celdas. Nosotros también lo vamos a reforzar ahora. También hemos hecho un pequeño ejercicio donde hemos reconocido los formatos, por ejemplo, formatos en general, donde tenemos sí formato específico, el formato de número, donde, por ejemplo, podemos agregar aquí los separadores de miles o los separadores de decimales. También hemos visto moneda y contabilidad para agregar un símbolo de moneda, cualquiera que fuese, sea dólares, soles, euros, yenes, podemos hacerlo. Habíamos visto también la diferencia entre ambos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de moneda, siempre el símbolo de la moneda va a estar pegado o cerca al número. En caso de contabilidad va a estar distante, alineado al margen izquierdo. También habíamos visto una parte del formato condicional, ahora también vamos a reforzar un poco más esto, cuando le aplicamos algunos iconos dependiendo del valor o también formato en general, tipo de letra, tamaño de letra, color, sombreados, de acuerdo al valor que tenga la celda. En cuanto a las fórmulas, habíamos visto que son expresiones que nos devuelven un valor, nos retornan un valor en la celda donde nosotros lo escribamos. Y por ejemplo, habíamos visto si queríamos sumar varios valores, tendríamos que haber hecho toda esta secuencia. En lugar de hacerlo así, hoy día vamos a ver qué se puede resumir con las funciones. Por ejemplo, si hablamos de función suma, vamos a ver que todas esas fórmulas van a ser más cortas, van a ser más precisas. ¿Bien? Entonces, aquí te dejo ya este ejercicio que también seguramente lo han revisado. Y hoy día vamos a empezar con las funciones en Excel. Las funciones en Excel vamos a conocerlas como fórmulas predefinidas o eh, valores que se van a retornar entonces con las funciones. Vamos a trabajar con fórmulas predefinidas y que estas van a ejecutarse utilizando los argumentos. Esos argumentos nosotros los vamos a utilizar como insumos para que Excel nos devuelva un resultado según lo que querramos. Por ejemplo, si hablamos de una función suma, de una función max, van a tener argumentos y esos argumentos van a estar dentro de unos paréntesis, como lo puedes ver aquí. Entonces, la sintaxis me va a indicar el orden correcto de cómo voy a usar esa función. Delante siempre va a ir el signo igual, luego el nombre de la función, en este caso podría ser la suma, y entre los paréntesis van a ir colocados los argumentos. Los argumentos pueden ir separados por la coma y también podría usarse el punto y coma. Eso va a depender de la configuración, como lo puse aquí, dependiendo de la configuración de su sistema. En cuanto a una opción de separadores de listas, allí lo vamos a ver ahora,
Los argumentos se pueden separar con una coma o también puede ser con punto y coma. Dentro de lo que son los argumentos, o sea, lo que va dentro de los paréntesis, podríamos utilizar números, textos, valores lógicos, también podrían ser matrices, valores de error, también podrían ser referencias y deben producir un valor válido. Bien, entonces también para acotar pueden usarse constantes o también dentro de estos paréntesis pueden ir otras funciones. Pueden ser entonces constantes o fórmulas y pueden contener otras funciones. Cuando una función es argumento de otra función, se dice que está anidada, ¿no? Entonces, este término también lo vamos a usar ahora, término de anidación de funciones. Aquí un poco la teoría en cuanto a qué es lo que hace cada una de las funciones, ¿bien? Entonces, ya la semana pasada habíamos hecho una pequeña introducción también a esta parte, ¿bien? Cuando habíamos visto, por ejemplo, dentro de la clase de la semana pasada, habíamos ya revisado, por ejemplo, este ejercicio, recordarán ustedes, también se compartió dentro de la unidad, ¿bien? Dentro del Drive se ha compartido. Entonces, si lo revisamos por aquí, a ver, vamos a revisarlo entonces. Este fue el ejercicio de la semana pasada, ¿bien? Y habíamos visto, bueno, lo de los rangos, seleccionamos, eso lo habíamos desarrollado paso a paso y nos habíamos dado un tiempo para revisar hasta acá, ¿se acuerdan? Entonces, esto también lo habíamos desarrollado. Aquí ya habíamos hecho una introducción a los cálculos. Y ahora nos tocaría ver entonces el siguiente ejercicio que sería el archivo número 1 de la sesión 2. Acá tenemos funciones en Excel, ¿bien? Entonces, si no lo tienen todavía, se los voy a pasar por el chat. ¿Listos? Acá entonces habilitamos el chat. El primer archivo, ahí se los compartí. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ingresar a este archivo. Dentro del Drive, dentro del Classroom, en todo caso, van a encontrar los recursos tal como lo he mencionado ahora, ¿ya? Entonces, ahí vamos a visualizarlo. Voy a maximizarlo ahora, habilitar edición. Entonces, desarrollando aquí las funciones, como ya lo hemos mencionado, las funciones son fórmulas predefinidas y que ejecutan cálculos utilizando valores específicos, llamados dentro de los paréntesis, entonces, y reconocidos como los argumentos. Por aquí, por ejemplo, puedes darte cuenta, dentro de la lista de argumentos, miren, por ejemplo, vamos a sumar de repente aquí un total y tenemos ventas de enero y tenemos ventas de febrero. Vamos a hacerlo al menos de la primera forma, que sería esta, ¿bien? Por ejemplo, aquí me dice suma y dentro del paréntesis estoy mencionando cada una de las celdas, que son estas de acá. E21 sería esta celda de la venta de Luis. Luego E22, la venta de José. Y así tenemos cada una de las 5 ventas. Entonces vamos a escribir primero igual, suma, abrimos paréntesis, y estamos llamando a E21, y coma, luego a E22, punto y coma, y así por cada una de ellas estamos llamando, ¿bien? A E23, luego a E24 y también a E25. Es una forma de utilizarlo, ¿bien? Es una forma válida de acuerdo a la sintaxis, ¿bien? Y ahí lo tenemos entonces, me devuelve 9745.54. Y la segunda forma, ¿cómo sería? Si nosotros queremos hacerlo más resumido, Excel nos brinda la posibilidad de que lo podamos colocar como un rango. Entonces, desde E21 hasta E25, esa sería una forma también correcta de hacerlo. Le vamos a dar un enter. Miren, a ver, un momentito. Sí, es correcto, desde E21 hasta E25. ¿Y por qué hace un rato salió menos? A ver, voy a chequear un momento. Control Z. A ver, un momento. A ver, aquí, ¿de quién nos olvidamos aquí? A ver, de 21 22. Ah, mira, por ejemplo, en este caso, que se cometió el error. E21 está bien. Tengo 6 argumentos cuando eran solamente 5, ¿cierto? Por eso que me devolvían 9000 y tanto. Aquí, por ejemplo, cometí un error al escribir la fórmula, lo repetí. Bueno,
ha sido, es más, aquí le he puesto desde E22 hasta E23, ¿no? Entonces es un error que también se podría cometer si es que lo hacemos así, valor por valor. También puede ser, entonces, al momento de digitarlo, he cometido ese error y también ustedes lo pueden haber hecho en algún momento. Entonces, mejor es que hacerlo la de la segunda forma, ¿no? Cuando sea el caso. A ver, me devuelve ahora sí E21, E22, E23, E24, E25. Ahí está, 8666.60. Entonces, ahora sí lo vamos a colocar como un rango, ¿bien? Colocamos como un rango entonces. Ah, también este es otro error que se puede cometer. En vez de poner los dos puntos, puse el punto y coma. Y también para Excel no es un error, ¿ya? Ahí está, ahora sí. Para Excel, repito, el hecho que nosotros tipeemos así, Excel no lo va a tomar como un error. Excel simplemente dice, esa sintaxis es válida y no te va a cuestionar nada, porque el que está escribiendo eres tú. Entonces, desde E21 hasta E25, y también si ponemos el punto y coma, Excel va a entender que solamente es la primera celda, o sea, la venta de Luis y la venta de Víctor, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuánto me devuelve? Me devuelve 2624.12. Entonces, estos errores, ¿ya? Son típicos, ¿bien? Ahora, aquí, por ejemplo, en la venta de febrero, ¿cómo lo haría? Aquí sí no podemos dudar. Aquí lo vamos a hacer de esta forma. Suma, por ejemplo, si arrastramos el rango desde F21 hasta F25, va a ser más fácil de hacerlo que si lo hacemos de repente, ¿no? Manualmente, escribiéndolo ahí. Bien, entonces ahí hemos visto esos ejemplos. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos los puntos y comas, repito, también pudo haber sido la coma, ¿no? Y eso lo voy a hacer a continuación. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos lo que habíamos mencionado hace un momento. Dentro de los argumentos, dentro de los argumentos sabemos que se pueden utilizar valores como por ejemplo, la función entero y dentro del paréntesis tengo una celda. También podría ser que dentro de los paréntesis tengamos, como dice aquí, un rango de celdas o también otra función. O sea, que una función sea argumento de otra función. Aquí estamos hablando de la anidación de funciones. También que dentro del paréntesis haya una fórmula, por ejemplo, redondear, y acá tengo la fórmula de el valor de 1400 por el 10%. Y una fórmula aquí. O de una división y una multiplicación. Es una fórmula que está como argumento de otra función. Un número también, ¿no? El máximo o el entero de tales valores. Ahí lo tenemos como un argumento, entonces, de diversos tipos. Bien, entonces, tenemos ahora también que existen funciones que no poseen argumentos. Quiere decir que la función, por ejemplo, ahora, la función aleatorio, la función hoy también, bastaría con que tengan de esta manera. Igual, por ejemplo, hoy, abro y cierro paréntesis, y vamos a ver que no tiene nada dentro del paréntesis. Entonces, cuando le dé un enter, me devuelve sí un valor. ¿Vieron? Como dice aleatorio, a ustedes le puede aparecer cualquier número. Mire, cada vez que yo actualizo la hoja, ¿ven? Me aparece un nuevo número aleatorio. ¿Bien? Dentro de los tipos de funciones podemos tener funciones matemáticas, estadísticas, lógicas, entre otras. ¿Bien? Ahora vamos a hablar un poquito de las funciones estadísticas. Por ejemplo, lo que hicimos hace un momento con la función suma. Si lo escribimos directamente es correcto, pero también podríamos ir con el asistente. Utilizando el asistente de las funciones, entonces voy a ubicar acá este símbolo de insertar función. O también podríamos ir a fórmulas y acá tenemos el botón, ¿bien? Insertar función. Desde el botón que está dentro de la pestaña fórmulas o en la misma barra de fórmulas, podríamos hacer lo mismo, ¿bien? Es lo mismo. Entonces, por aquí, si hablamos de funciones estadísticas, hay una categoría, voy a buscar estadísticas, y por acá voy a buscar, por ejemplo, si está en orden alfabético, entonces voy a seguir buscando hasta comenzar con la letra S, ¿ya? Entonces voy a buscar por aquí, por ejemplo, suma, y voy a verificar que no tengo la función estadística suma, sino que la función matemática, como aquí lo dice, mira, ve, matemáticas y estadísticas, y voy a buscar ahora dentro de la categoría de matemáticas y trigonométricas, ya, aquí, ahora sí, presiono la letra S y con seguridad que lo voy a encontrar dentro de matemáticas y trigonométricas, la función suma, ¿bien?
Esto poco a poco lo vamos a ir logrando. En caso que no nos acordemos en qué grupo o categoría está, mira, por ejemplo, usada recientemente, aquí se va a ir actualizando este bloque, ¿no? Por ejemplo, últimamente estas son las que más he utilizado, por eso es que me va a aparecer aquí. Y por último, tercer punto, si es que no sabemos exactamente, ¿no? El uso, puede que de repente por acá tenga 100 todas usadas recientemente. Aquí arriba escribo la función suma, le damos clic en ir y automáticamente la categoría recomendada, ¿no? La categoría recomendada va a listar entonces todas aquellas que contengan la palabra suma. Por ejemplo, suma, suma cuadrado, suma serie. Le voy a dar clic en suma, aceptamos y me devuelve este cuadro. Bien. Entonces, mediante este cuadro de argumentos de función de nuestro asistente, podemos especificar el argumento. Por ejemplo, aquí ya me está detectando y me dice desde H16 hasta H19, ¿será correcto? Y por acá también, entre las llaves, me está dando los valores de este rango. Por ejemplo, me dice, estás haciendo referencia a este rango, pues contiene el valor de 200, 300, 250 y 400. Si en caso no me aparezca por defecto, me aparece vacío, entonces voy a proceder a quedarme en este casillero de la suma del número uno y vamos a arrastrar el argumento y ahí lo tenemos ahora sí actualizado desde H16 hasta H19. Luego pulsamos clic en aceptar y me devuelve el valor de 1150. Bien, esa es una forma de hacerlo. La otra forma, que seguramente ustedes la conocen, a ver, voy a copiar esto y voy a pegarlo a un costado. Bien, por ejemplo, otra forma de hacer lo mismo hubiese sido ubicándome dentro de la celda donde queremos mostrar el resultado. Y aquí, por ejemplo, hay muchos que utilizan la función autosuma, ¿no? O el comando autosuma que está aquí, dentro de inicio, autosuma, o también dentro de fórmulas, acá tenemos la autosuma. Bien, entonces le vamos a dar clic en autosuma y la autosuma hay que tener mucho cuidado porque por defecto ya nos va a decir en qué celda queremos, ¿no? Trabajar en este rango desde J16 hasta J19 sería ahora. Y bastaría solamente con presionar Enter y ya está el resultado. Bien, vamos a suponer que, por ejemplo, en algún momento alguien acá le pone por años y justo aquí le pongo 2024, ¿ya? Si nosotros trabajamos con la función, con la autosuma, mira, vamos a suponer que yo tengo así varios cuadros, ¿no? De repente por acá le digo esto y por acá tengo vamos a inventar, ¿ya? De repente por acá tengo el 2023, 2024, y queremos hacer esto. Cuando nosotros nos ubicamos en la celda, por ejemplo aquí, le decimos autosuma, él podría creer, ya el Excel podría creer que estamos trabajando también con el encabezado, ¿no? Como es numérico, y a veces por defecto no lo revisamos bien, le damos un enter, y ahí estaríamos cometiendo un grave error porque estamos incluyendo al año. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, siempre hay que analizar, revisar, ¿no? El rango y corregirlos, sí, obligatoriamente, ¿no? Porque ahora sí estaríamos dando un resultado correcto. Un tercer caso sería, si nosotros, por ejemplo, queremos sumar aquí, marcaríamos esta celda, o en todo caso, si queremos devolver, ¿no? Dentro de un rango, marcamos, mira, solamente estos datos más la celda vacía y le decimos autosuma. En ese caso, sí o sí, Excel va a saber que está trabajando con un rango definido y que estoy excluyendo a la fila 16, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Entonces, hasta ahí todo claro, señores. A ver, vamos a revisar en el chat. El chat está habilitado por si es que alguien quiere hacer alguna pregunta. Bien, ¿todavía nadie? Ya, entonces continuamos. A ver, buenos días, Caterine. Caterine, buenos días. Bien, entonces seguimos con las funciones matemáticas. Por ejemplo, aquí queremos agregar la suma del monto total. Entonces escribimos igual, suma, abrimos paréntesis. Y por ejemplo, aquí para hacer la observación, ¿ya? Ya sabemos que lo podemos trabajar como un rango, ¿cierto? Como un rango, desde de 39 hasta de 42. Presiono Enter, sabiendo que he omitido el paréntesis en el cierre, le doy un Enter. Cuando es un solo paréntesis, Excel lo puede reemplazar por nosotros. Cuando son ya más de un paréntesis, nos va a sugerir algunas modificaciones, ¿ya? Ahora, aquí hemos utilizado el rango, pero ¿qué hubiese pasado si alguien lo quiere hacer, por ejemplo, ¿ya? Lo voy a copiar acá.
Vamos a hacerlo así, ¿ya? Voy a cambiarle para que se vea mejor. A ver, un momento. Ya, aquí lo voy a poner así. Ya, miren, doble clic. Aquí, por ejemplo, alguien de repente lo hace así, ¿no? Punto y coma, el segundo valor, el tercer valor, punto y coma, y el cuarto valor. 2650. Salió lo mismo. Pero de repente, tú observas y dices, mira, yo trabajo con el punto y coma y en otra máquina lo trabajo con la coma. ¿De qué depende eso? Depende de la configuración. Entonces, para eso te voy a tomar una captura aquí, ¿ya? Para que se quede claro esto. Estoy usando, miren, el punto y coma. Bien, y lo voy a pegar acá. En la misma ayuda de Excel nos muestra aquí, ¿no? Mira, punto y coma, todo está saliendo con el punto y coma, igual acá, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mostrar cuándo se usa la coma, porque en la teoría habíamos mencionado, ¿no? En la teoría habíamos mencionado esto. A ver, por aquí, ahí está. Dependiendo de la configuración del sistema en cuanto a separadores de lista, los argumentos podrían variar, ¿no? Y entonces los argumentos se separan por una coma o por un punto y coma. Entonces, para eso voy a entrar a mi panel de control, ¿bien? Windows más R y pongo aquí control, ¿ya? Control, Windows más R, control, para que se vea mejor, ¿ya? Control, aceptar, y estaríamos ingresando a nuestro panel de control. Bien, en nuestro panel de control voy a entrar a donde diga reloj y región. Si gustan, lo hacen este procedimiento, si no, es solamente como parte demostrativa, ¿ya? Repito, como parte demostrativa, para que quede también en la grabación, luego lo pueden practicar. Dentro de lo que es región, clic en región, voy a visualizar aquí este cuadro, ¿ya? Este cuadro me aparece, entonces voy a buscar aquí. Verifica siempre el formato, está de repente en español Perú, puede variar en tu caso, pero nos interesa ver acá, configuración adicional. Configuración adicional, y dentro de la configuración adicional tenemos en número, ¿ya? Número, separación de, o símbolo de separación de, y acá está el punto y coma. Bajamos y dice separador de lista. Este es el que nos interesa, ¿bien? El separador de listas. ¿Listos? Estamos entonces en número, porque aparte de eso tenemos moneda, hora, fecha, entonces me he quedado en números, y acá separador de listas. En el separador de listas, si despliega, solamente hay un punto y coma. Entonces, ¿dónde está la coma? La podemos escribir. Con una comita aquí escribo, la coma nada más escríbanlo, y le damos a aplicar. Cualquier cambio que quieran hacer luego también se podría restablecer, como ven acá, ¿ya? Entonces, si regreso a mi separador de listas, miren, ahora despliego y aparece la coma y el punto y coma. Pero me quedo con la coma, ¿ya? Que es lo que acabo de agregar. Ahora sí, entonces acepto un momento, acepto también por acá, y hemos regresado donde comenzó todo, ¿no? Aquí en región. Repito, si es que no lo hiciste, región, si es que no lo hicieron y lo quieren hacer, ahora sí, aquí dentro de región me muestra este cuadro, configuración adicional, ¿bien? Dentro de lo que es separadores de lista, aquí abajo, separador de listas, aquí, está la coma, mira, ahí está la coma y el punto y coma, ¿vieron? Entonces, yo agregué la coma y luego aplicar, aceptar y hemos salido así. Entonces, como ya lo hice, lo cierro nada más. Y cuando regrese al Excel, mira, esta es la captura de pantalla que hice hace un momento. Si le doy doble clic, vean que ahora me dice, ¿no? Suma de D9, de 39, coma, de 40, coma, de 41. Hace un momento, recuerda, aquí está la evidencia, trabajé con el punto y coma, ahora estoy trabajando con la coma. Y no quiere decir que tengo que cambiar algo, todo automáticamente se ha cambiado. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, cuando nosotros vimos esto, ¿no? Mira, ve, si yo hubiera hecho aquí, por ejemplo, la coma, ¿no? Me aparece ahí correctamente. Bien, está ahora con coma. Aquí, por ejemplo, si yo veo que me sugiere, Excel me sugiere la coma como separador de lista, y yo de repente me distraigo, le pongo punto y coma, vean que cuando yo le ponga punto y coma y no corresponda, mira, le voy a dar un enter, me va a salir un error. Dice, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla a, ¿no? Ahí nos está diciendo a E21 hasta E25. En este caso sería correcto, ¿no? Por eso nos dice, desea aceptar la corrección, nosotros le vamos a decir que sí. ¿Bien?
Entonces, no es que yo le ponga por poner la coma o el punto y coma, debo respetar la sintaxis y la configuración del sistema operativo. Bien, entonces, para dejarlos a todos con la coma o el punto y coma, va a depender mucho de lo que haga aquí en el panel. Durante el curso, todos mis separadores de listas van a ser trabajados con el punto y coma. Entonces, dicho esto, ya voy a ingresar aquí nuevamente a mi configuración. Bien, voy a entrar a configuración adicional y por acá le voy a decir a separador de listas que regrese al punto y coma. Aplico y acepto. Bien. A veces preguntan acerca de esto y la respuesta que dan algunos sería, pues, ¿no? De repente, depende de tu versión de Excel, depende de tu máquina. Depende de la configuración propiamente, ¿ya? Entonces, tener en cuenta, si me ve, automáticamente se cambia. No es que yo tenga que volver a escribir todo de nuevo con comas o todo de nuevo con punto y coma, automáticamente ya Excel sabe y nos va a mostrar los separadores de lista, ¿eh? Ahora lo dejamos tal como estaba al inicio, ¿no? Con su punto y coma. ¿Hasta ahí se entendió esa parte? Bien. Ahora vamos a ver entonces la función entero. En el caso de la función entero, muchas veces nosotros necesitamos hacer cálculos, ¿ya? Por ejemplo, lo que me interesa aquí es, por ejemplo, este valor, ¿no? A ver, suponiendo, ¿ya? Suponiendo que alguien, por ejemplo, me da su fecha de nacimiento y me dice, a ver, vamos a inventar una fecha, ¿ya? El 16 de junio del año 2000. ¿Ya? ¿Cuántos años tiene entonces ahora? Y ya sabemos que hay una función si fecha, ¿no? Para poder calcular la fecha, la edad, ¿no? La edad. Pero si nosotros vemos así, mira, antes lo hacíamos así, ¿no? Por ejemplo, decían igual y decían a la fecha de hoy, réstale la fecha de nacimiento. A ver, y si le doy así, un enter, me devuelve otra fecha, ¿no? Y esa fecha de repente lo convierto a número y me devuelve la diferencia en días, ¿no? Y si a esto yo lo divido entre 365, me devuelve 24. Quiere decir que esta persona, ¿no? Al día de hoy tiene 24,03 años, pero ese valor entero de 24 sería la respuesta. Entonces, ¿cómo lo devuelvo como 24 nada más? A esto nosotros le aplicábamos, ¿no? Delante de esto le poníamos entero. ¿De quién? De todo ese cálculo. O sea, esto es un caso, ¿no? Y ahí me devuelve 24, ¿ya? Entonces, si yo le cambio acá, por ejemplo, lo voy a arrastrar hacia abajo, ¿ya? No tiene nada, entonces dice 124. Entonces yo le voy a poner, prueben con su edad, a ver, va a ver qué sale, ¿ya? 19 de marzo del año 1983. A ver, 41, ¿no? Tiene 41. Y ya tú sabes que esto en realidad no es 41, ¿ya? Sino que es con un decimal, ¿no? Si nosotros no le ponemos el entero, y si no le pongo el entero, ¿ya? Es 41,29, ¿cierto? Entonces ahí esto me podría servir, esta función me podría servir, por ejemplo, en este caso, para calcular una edad, ¿no? A ver, le voy a poner 21 de septiembre del año 1963. Estoy inventando, ya, tiene 60 años, ¿cierto? Entonces ya lo vemos, la función entero devuelve el valor entero de un número especificado. Por ejemplo, acá tengo varios decimales. Si nosotros escribimos acá igual, entero, de ese número, bien, le doy un enter, me devuelve 2, ¿no? No está redondeando en ningún momento, solamente me quedo con la parte entera. ¿Bien? ¿Queda claro entonces? Porque a veces se confunde entero con redondear o también entero con truncar, ¿no? Entonces, entero solamente, como su nombre bien lo indica, se queda con la parte entera, ¿ya? O sea, después de la coma, todo eso, ¿no? Lo elimina, ¿cierto? Ahora sí. Vamos a la función potencia. En el caso de la función potencia, tenemos, por ejemplo, algunos hacen así, ¿no? Igual y decimos el número o la base al 94. Al 94 es este acento circunflejo y lo elevo a la potencia, o sea, la base y el exponente, ¿no? En Excel sería número y potencia. Si lo ponemos así es 64. Si lo arrastramos, miren, esos son los resultados, ¿ya? Entonces, eso es con un operador que sería el símbolo de el acento circunflejo, ya, y estos son los resultados, ¿cierto? Pero en vez de hacerlo con este operador, Excel nos dice, mira, para trabajarlo con función, vamos a escribir igual,
potencia, abre paréntesis, y primero me pregunta por el número y luego por la potencia, o sea, por la base, que sería 65, y luego por el exponente, ¿ya? Aquí sí o sí tengo que trabajar y respetar esa sintaxis, ¿ya? Número y potencia. ¿Ven? Entonces ahí está 64, mira, y si lo arrastramos, tiene, pues, ¿no? Todos esos resultados. Coinciden mis resultados. Aquí hay que aclarar algo. ¿Se acuerdan del punto y coma, de los dos puntos? Si, por ejemplo, alguien se equivoca y dice, ¿no? ¿Qué tal si lo pongo con dos puntos? Porque al final estoy haciendo referencia a los dos valores. Podría ser que alguien lo interprete así. Mira, pero Excel te va a preguntar y te dice, mira, lo primero que te estoy pidiendo es el número y luego la potencia. Entonces, como está como dos puntos, Excel va a tomar como que este valor es un solo argumento. Y el segundo argumento te lo va a exigir sí o sí, ¿ya? Cuando el argumento está entre corchetes, ¿ya? Que no es el caso ahora, cuando el argumento está entre corchetes, ese sería opcional, ¿ya? Cuando no está entre corchetes es obligatorio. Mira, entonces si yo le doy un enter así como está, doy un enter, me devuelve este error. Me está indicando que ha indicado, dice, muy pocos argumentos para esta función. ¿Por qué? Supuestamente nos olvidamos de la potencia, ¿cierto? Por el simple hecho de quererlo poner así, ¿ya? Entonces aquí, esta función, y en general, cuando te preguntes, ¿no? Por algunos argumentos, conviene hacerlo según la sugerencia que te está dando, el número y luego la potencia. ¿Listos? Entonces ahora sí, vamos a arrastrarlo, ¿ven? Correctamente y ya está resuelto el ejercicio. A ver, en el caso del producto, ¿cómo sería? En el caso del producto, nosotros la clase pasada habíamos hecho, ¿no? Cantidad por precio. Y me devuelve un resultado de 40, ¿no? Dos productos a 20 soles es 40. 2 por 20, 40. Pero ahora vamos a decir, mira, en vez de hacerlo así, podemos trabajar con la función producto, abrimos paréntesis, y el número uno punto y coma, el número 2. ¿Vieron? Ahí está, 40. ¿Listos? Arrastramos y me está devolviendo el producto o la multiplicación de ambos valores. ¿Sí? Eso es muy sencillo. La función raíz cuadrada. Bien. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 81 es 9, ¿sí? 9 por 9, 81. La raíz cuadrada de 9 es 3, 3 por 3, y así de 121 es 11, 11 por 11, 120, ¿no? Entonces, un número que multiplicado dos veces de 81 es 9, ¿cierto? Entonces, si yo coloco por aquí igual a raíz, mira, ¿ves? Acá tengo raíz, ¿listos? En la versión 2007, en vez de raíz, era R4, ¿ya? Eso es lo que se refiere. Entonces acá me dice, mira, prueba con raíz de este número, sería de C91, ¿sí? Raíz, entonces, ¿no? Y tenemos ahí 9. La raíz, entonces, cuadrada de cada uno de estos valores, ahí lo tenemos, ¿bien? Y en el caso de la función redondear, para la función redondear tenemos aquí, por ejemplo, el resultado, vamos a poner igual, redondear. Y miren, tenemos varias opciones, ¿ya? Redondear impar, redondear par, redondear más, redondear menos. Entonces solamente voy a hacer la función redondear. El número, que sería este número, punto y coma, y a cuántos decimales lo queremos. Por ejemplo, aquí le hemos puesto 1, ¿no? Según el ejemplo dice 1, cierro paréntesis, enter, y tenemos a 2.6. Si arrastramos hacia abajo, miren, cada número se ha redondeado solamente con un decimal. ¿Entonces? Esto es lo que nosotros vemos a veces con los redondeos. Por ejemplo, el criterio que se ha aplicado aquí, ¿por qué ahora me demuestra 2.6 y acá era 2.565? Entonces, se supone que le hemos pedido con un decimal y este aquí, a él es que tenemos que evaluarlo, ¿sí? Y al evaluarlo a este número, preguntamos, este número es mayor o igual que 5 y corresponde, ¿no? Entonces, al irse este numerito, deja incrementando al 5, sería ya, de 2.5 pasaría a 2.6. ¿Bien? Y para todo ello, ¿no? Por ejemplo, hay uno en que no se alteró, por ejemplo, este de aquí. Bien, entonces, como se iba a redondear aquí este 41, entonces el 4, este 4 dice, no aplica para redondear, para incrementar, ¿no? Entonces, se elimina este 4 y este 5 se mantiene. En cambio, en el siguiente, vean, es 13.6 y ahora es 13.7, porque el que seguía, el punto 0,5 en todo caso, es mayor, ¿no?
Entonces, ese 5 es mayor o igual a 5, entonces sí alcanzó para incrementar. Bien, a ver, aquí la función sumar puntos sí. Hace un momento hemos sumado, ¿ya? Con algunos argumentos y ahora vamos a sumar con condiciones también dentro de los argumentos. Por ejemplo, si tenemos por aquí, bien, si tenemos por aquí de repente el cálculo de la suma de mujeres, vamos a colocar igual, sumar puntos sí, abrimos paréntesis, y el rango sería donde tenemos nuestros valores. Por ejemplo, mi rango general sería todos estos valores, ¿sí? Y en base a ello vamos a decir punto y coma. El rango suma serían los valores que coincidan, pero antes de eso tengo el criterio, ¿ya? Entonces, el criterio, ¿cuál va a ser? Que en este caso busque todos aquellos que sean el valor que nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos que sumen solamente varones o solamente mujeres. ¿Qué me está preguntando aquí? Me está preguntando por la suma de mujeres. Entonces, dentro de las comillas, tenemos que escribir femenino, ¿bien? Femenino, entonces, cierro comillas, punto y coma, y el rango suma serían todos estos mismos valores. Cerramos paréntesis, enter, y allí está sumando entonces los 2170, que serían, por ejemplo, ¿no? 580, lo voy a hacer manualmente acá, este 580 más este 750 más otro 840 y si corresponde, ¿vieron? En el caso de los hombres sería igual, sumar punto sí, con el paréntesis ahora, el rango sería el mismo rango, el criterio sí ahora tendríamos que especificar que sea masculino, ¿bien? Entonces le vamos a poner en masculino, punto y coma, y el rango suma sería este mismo rango del sueldo. Y ahí lo tenemos, 1139. Si lo sumamos manualmente sería, pues, ¿no? Uno de masculino, 690 más 700, solamente dos. Ahí están los 1390. Bien. Aquí, por ejemplo, dentro de la función sumar puntos sí, han notado que hay un argumento como rango suma que estaba dentro del corchete, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho de los corchetes? Cuando hay un argumento que está dentro de los corchetes, ¿qué habíamos dicho? Que se puede omitir, ¿cierto? Que se pueda omitir. ¿En qué casos, por ejemplo, podríamos hacer esto? Vamos a suponer que ustedes tienen, bien, por ejemplo, 41, ya le voy a poner acá 20, por acá le voy a poner 60 y por acá le voy a poner 10, ¿ya? Y a mí me piden sumar todos aquellos valores que sean mayores a 40. Si suman mayores a 40, ¿cuánto sería la respuesta? A ver, ¿cuánto sería la respuesta ahí? Sumar todos los valores que sean mayores a 40. A ver, ¿cómo sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Sumar valores mayores, ya le voy a poner mayores o iguales, ya, o iguales a 40. ¿Cuánto sería la respuesta, señores, ahí? ¿Quién se anima a ver? Mayores a 40 sería, ¿no? El 41 y el 60. Entonces la respuesta sería 101, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos calcularlo, ¿ya? Con la función sumar puntos sí, hubiéramos aplicado esto, ¿no? Igual sumar puntos sí. En mi rango serían estas cuatro celdas, ¿bien? Punto y coma. Y el criterio sería, en este caso, entre comillas, y le ponemos así, mayores o iguales, porque así lo habíamos dejado, mayores o iguales a 40. ¿Bien? Y el rango suma, punto y coma, y tú te preguntarás, pero si solamente tengo este rango, entonces este rango suma podríamos especificarlo así, ¿vieron? Entonces, ¿y qué hace repetido acá y acá? ¿Por qué? Porque hemos cumplido con la sintaxis rango, criterio y rango suma. Si le doy un enter, me sale 105, 101. Entonces, pero ya tú sabes que también lo puedo omitir. Entonces, si no lo coloco, ya, si no lo coloco, también va a funcionar y Excel va a entender que este mismo rango va a ser asumido como un rango suma. ¿Vieron? Ese mismo rango se convierte en rango suma, sí. El rango suma tiene la característica de que va a ser un rango con valores numéricos. Y en este caso, cuando tú lo veas así, está de forma tal que
no se especifica un tercer argumento, ¿no? Y se asume que el primero reemplaza o se asume que el primero también es el tercer argumento que lo he omitido. Entonces, el rango suma y el rango, en este caso, ¿ya? Va a ser el mismo. ¿Vieron? En cambio, acá, como nosotros hemos trabajado, hemos especificado un rango, porque es donde están los géneros, y hay que buscar que sea igual al masculino, y que cuando encuentre ese rango de un valor masculino, me sume el sueldo. ¿Vieron? En este caso, mi rango y mi rango suma son valores totalmente diferentes, ¿no? En cambio, acá son los mismos, ¿ya? Entonces, ahora sí, espero que haya quedado claro. En todo caso, ahí lo van a ver en la grabación. Vamos a entrar ahora sí en la parte estadística con las funciones contar, contar punto blanco, contar punto sí, la función contar, la función jerarquía, el késimo mayor, el késimo menor, la función máximo, la función mínimo, la función promedio, promedio punto sí. Bien, parece un poquito complejo al inicio, solamente es cuestión de práctica. Bien, entonces vamos a entrar aquí. Las funciones estadísticas van a ser utilizadas para el análisis de datos, de muestras y demás análisis estadísticos. Si nosotros vemos aquí, vamos a verificar algunos ejemplos típicos, ya, como por decirlo, en la función contar. Por ejemplo, yo quiero contar cuántas faltas hay. Aquí a propósito le he puesto 6, ¿ya? Porque Excel lo que va a hacer es contar, dice aquí, valores numéricos. Mediante la función contar se cuentan la cantidad de valores numéricos. No es que estoy sumando, porque para eso tendríamos el sumar punto sí. Por ejemplo, aquí yo le pude haber puesto cualquier otro valor. Le he puesto de repente 1, por acá le puedo poner 1. Igual lo va a contar, ¿ya? Miren, igual le ponemos aquí contar y que cuente en este rango, ¿ya? Le doy un enter y conto 3. Así yo le haya puesto por acá 9, 10, son números. Si en caso de repente tú quieres sumar, ahí sí sería el sumar en general, porque lo va a sumar como números. Entonces está contando cuántos valores numéricos hay. Mira, arrastramos por acá y me devuelve, ¿no? Uno, 2, 3, acá está el 3, acá hay 2. Si de repente borro a Héctor, le borramos, ¿eh? 0, ¿no? Por acá el 3 y por acá el 5. ¿Bien? Entonces contar cuenta las celdas con valores numéricos. En cambio, el contar punto blanco, por ejemplo, si yo tengo acá valores de los teléfonos y valores de los números de DNI, ¿cuántos empleados no tienen teléfono? Igual, contar punto blanco, abro paréntesis, y en el rango sería todos los teléfonos que tengamos ahí, y va a detectar, pues, ¿no? Al menos 4 celdas vacías, como puedes verlo. Entonces, los empleados sin teléfonos son iguales a 4. Los empleados sin DNI, igual, contar punto blanco, abrimos paréntesis y todos los DNIs que están listos. Bien, entonces ahí tenemos solamente 3 DNI y las celdas en blanco son 5, ¿no? Hay una celda vacía de José, Jamie, Beatriz también, y Jamie y Beatriz abajo también otra, ¿no? Entonces hay 4 más uno arriba, 5 celdas sin número de DNI. Y el contar punto sí, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos aquí eh, total de mujeres, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí igual contar punto sí, abro paréntesis. Y le preguntamos aquí, dentro del rango, estamos dándole desde de 167 hasta de 174 punto y coma, el criterio, entre comillas, le voy a decir, queremos del sexo femenino. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Tenemos 5 mujeres. Y para hombres sería igual, contar punto sí, en mi rango, el mismo rango lo mantengo, punto y coma, y en el criterio le voy a colocar aquí que sea del sexo, ahora sería del sexo masculino. Cierro comillas, cierro paréntesis, tenemos 3. Entonces estamos contando. Si yo borro, por ejemplo, a Raquel, le borro el dato de, ahora sí, solamente reconoce de 4 mujeres. Si de repente por aquí a alguno de ellos, por ejemplo, a Héctor, ¿no? Vamos a borrar a José para ir en ese orden, ¿ya? ¿Eh? Ahora solamente 2, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí el conteo. Control Z, ya, ahí lo dejo entonces con 5 y con 3. En el caso de la función contara cuenta
o devuelve la cantidad de celdas que no estén vacías dentro de un rango, ¿ya? Por ejemplo, me piden el total de empleados. Igual, contara de todos estos empleados, hay 8 empleados. Es lo que me devuelve porque están celdas no vacías. Si, por ejemplo, borro el último Beatriz, ¿ve? Ahora solamente hay 7. ¿Listos? Lo dejamos entonces con 8. Contar dice total de empleados con teléfono. Entonces, si le decimos igual, contara con los teléfonos, ¿ya? O sea, con los valores ahí, hay 5 con teléfono. ¿Y por qué no le puse contar? Mira, porque si yo le pongo contar nada más, contar, recuerda, y dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Aparentemente son números, pero están con guiones. Si yo le doy contar nada más, sabemos que contar cuenta números, me va a devolver cero. ¿No? Y tú puedes juzgar aquí y decir, mira, pero si yo veo números, pero está con guión. Es más, está alineado por defecto a la izquierda. ¿Ya? Entonces, cuando un texto por defecto se alinea a la izquierda, es un texto como tal, un valor texto, ¿ya? Y si se alinea a la derecha, sería un número. Muy aparte de que puedas cambiarle la alineación, ¿no? Eso ya es otro tema. Entonces, si acá le cambiamos, aquí tendría que ser contara, ¿ya? Para que cuente las celdas no vacías. ¿Listos? Ahora, en el caso de la función jerarquía, por ejemplo, queremos un rango, ¿no? Mira, aquí a Raquel, en vez de 20.6, fue una exageración, ¿ya? Yo le voy a poner 20, ¿ya? 20. ¿Listos? ¿Por qué? Porque son solamente notas entre 0 y 20, ¿no? Entonces, el puesto. Mira, acá yo veo ya un empate, ¿vieron? Entre Jamie y Raquel, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, igual, jerarquía. Jerarquía. Jerarquía está dentro de una categoría llamada funciones que ya están siendo consideradas como compatibles, ¿no? En la categoría de compatibilidad, ¿ya? Jerarquía, entonces, primero me pide el número, o sea, este valor pequeño, punto y coma, ¿ya? Y me pide, por ejemplo, la referencia, ¿no? A ver, vamos a verlo de esta manera para que se comprenda mejor. Número dice, número es el número cuya jerarquía desea conocer. Referencia es la matriz de una lista. Entonces, en referencia, le voy a decir de todos ellos, ¿ya? O sea, con respecto a ellos. El orden, mira, me dice, el orden es un número si la jerarquía en la lista se ordena de forma descendente, igual a cero, ¿ya? U omitido, y si la jerarquía en la lista se ordena de forma ascendente, cualquier valor distinto de cero. Entonces, yo le voy a poner cero y estaríamos asumiendo que está ordenada de forma descendente, ¿ya? Así en ese orden lo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, que descienda del mayor al menor, ¿no? Descendente, igual a cero. Entonces, ahora sí le doy a aceptar y me dice, mira, él va a ser el máximo valor, ¿no? Es el primer puesto, ¿no? Entonces, en jerarquía, así, ¿no? Si lo vemos como un número, ¿cómo va a ser, profe, el máximo valor? ¿No? En jerarquía, ¿ya? Y arrastro hacia abajo. Mira, aquí puede generarme un error. ¿Por qué? Porque en el segundo valor se ha tomado la referencia de 200 a de 207. La clase pasada ya habíamos visto eso, ¿no? Por ejemplo, mira, en el caso del último, está tomando este rango y está tomando valores que no corresponden. Para estos casos, habíamos visto que lo correcto sería que todo ello, todo este rango rojo, ¿ya? Le presionemos F4 y lo convirtamos en una referencia absoluta. ¿Bien? Dólar de dólar 199 hasta dólar de dólar 206. ¿Bien? Entonces desde aquí arrastramos hacia abajo y miren, en todos los casos se mantiene el mismo rango, ¿no? De 199 hasta de 206. Entonces ya tenemos aquí nuestra primera jerarquía, ¿cierto? Ahora, date cuenta de solamente este detalle. El puesto uno lo tiene Jamie y Beatriz, perdón, Raquel y Jamie, pero no veo segundo puesto, ¿no? Entonces se asume que Beatriz con 16 puntos está tomando el tercer valor, ¿no? El tercer puesto, que es, para nosotros puede ser el segundo. Ya en este caso puedes ver cuando hay empates, ¿no? Hay valores que se van a ir omitiendo. ¿Listos? Por eso que yo acá le había puesto 20.6 para que vean que cuando yo le cambio a 20.6, él, obviamente, Raquel con el primer puesto, ¿no? Y Jamie con el segundo, ¿no? O sea, de forma manual, ya ustedes podrían hacer el desempate, pero si lo tenemos así, ¿ya? Esa es la forma como trabaja ese argumento. ¿Ya?
no hay segundo puesto. ¿Por qué? Porque lo han repartido. Es más, si mira, si yo acá, por ejemplo, a José también le pongo, por ejemplo, 7, José estaría en un empate con Héctor con 7 puntos en el sexto puesto. ¿Vieron? Así lo podemos ir interpretando. ¿Listos? Entonces, pasemos ahora al caésimo mayor. En el caésimo mayor y en el caésimo menor, lo que hablamos es de un orden, ¿no? Por ejemplo, el primer mayor, el segundo mayor, o el primer menor, el segundo menor. Por ejemplo, acá me piden la tercera nota más alta. La nota más alta es 20, es de Raquel. La segunda nota más alta es 19 de Jamie. Si me piden por la tercera nota más alta, sería el 16 de Beatriz, ¿ya? Entonces, como acá me pide la tercera nota más alta, igual, y decimos así, K punto ésimo mayor, la matriz serían todos estos valores, y como nos preguntan por la tercera nota más alta, le ponemos K igual a 3, K igual a 3 entonces, y ahí está 16. ¿Bien? La segunda nota más alta sería en este caso, después del 20 tenemos 19, ¿no? Entonces, igual K punto ésimo mayor de toda la matriz, punto y coma, y la constante K sería lo que nos preguntaron, ¿no? La segunda nota, el índice 2 ahí está. Así ustedes pueden hacer con la primera nota, con la octava nota, ¿no? Siempre variando el índice K. Por ejemplo, si a mí me preguntan por la nota más alta, podríamos hacerlo con K punto ésimo mayor, y le decimos la matriz, que sea todo este rango, punto y coma, y el índice sería como primera nota más alta, 1, ¿ya? 1 y sería 20, ¿no? Pero sabemos que en vez de hacer todo esto, Excel nos da en esos casos extremos máximo y mínimo. Entonces podríamos trabajar así. Igual máximo valor de todos ellos. ¿Bien? Y ahí sería también igual a 20. Bien, entonces esto por ahora, ahí lo vamos viendo, ¿no? Cómo poder hacerlo. En el décimo menor, por ejemplo, me preguntan por la segunda nota más baja. La nota más baja aquí es 5 y después de 5 le sigue la nota de Héctor con 7 puntos. No hay 6, ¿no? No hay 6. Y después la tercera nota más baja sería de José con 8, ¿no? Entonces aquí le ponemos igual K punto ésimo menor, matriz sería toda mi matriz, punto y coma, y el índice K2, la segunda nota más baja. Tenemos el 0,7, ¿vieron? Muy bien. Y la función máximo y la función mínimo prácticamente ya lo hemos hecho ahorita cuando explicaba lo del Késimo mayor 1, ¿no? O Késimo menor 1. Entonces le ponemos aquí el máximo de todos estos valores, y sabemos que aquí hay un 20, ¿no? Entonces ahí el máximo, la nota más alta. También nos pueden preguntar por la nota más baja. Cuando sea por la nota más baja, sí le ponemos mínimo, mínimo de todos ellos. Imagínate que sean, pues, no 10.000 datos, entonces no lo vamos a hacer mirando, sino que con la misma función, ya, le aplicamos el argumento y va a ser más fácil para todos. En la función promedio, el promedio es la media aritmética. Si tenemos n notas, las sumamos y lo dividimos entre n, ¿cierto? Entonces, si por aquí calculo el promedio, mira, igual promedio, y le decimos de este valor, punto y coma, y de este segundo valor, también lo podemos poner como rango, ¿ya? Entre 15 y 12 es 13,5. ¿Vieron? Entonces podríamos aplicarle acá. Esos son el promedio de las dos notas, ¿no? 15 más 12, 27. Entre 2, 13,5. 10 más 5, 15. Entre 2, 7,5. Es lo que he aplicado. También podríamos haber escrito promedio y el promedio de todas las notas, ¿no? Vamos a poner como que yo quiero saber de todas las notas. Y miren, ahí está. O de repente quiero saber, a ver, he tomado dos exámenes y quiero saber, por ejemplo, de mi nota uno, ¿ya? De mi nota uno y de mi nota 2, ¿ya? Entonces digo, en mi nota uno tengo igual promedio. A ver, de todas estas, la nota promedio en la nota uno ha sido de 12,5. Entonces, en el promedio del segundo rango, ¿ya? Promedio, perdón, abro paréntesis y por acá lo cerramos el paréntesis. ¿Listos? Entonces, si preguntan, ¿no? A ver, ¿cuál es, cuál?
¿Cuál examen supuestamente estuvo más difícil, más fácil, ¿no? O en todo caso, no tanto el examen, sino yo podría decir en mejor resultado, ¿no? O de repente los estudiantes han demostrado mejor rendimiento, ¿no? O una elevada calificación, ¿no? Entre ambas notas, entre ambas exámenes, ¿no? O prácticas de repente han sido. En el primer examen han demostrado un rendimiento de 12,5 promedio, ¿no? Notas promedio en el examen, en la nota uno. Entonces, en la nota 2 de repente ha sido más complicado, han bajado a 9,30, ¿no? Entonces podemos tener ahí el promedio solamente por alumno, ¿no? Porque si yo acá lo hubiera puesto, ¿qué le hubiéramos puesto acá? Aquí hubiera sido, pues, ¿no? El estudiante, ¿no? De repente acá le pongo estudiante, y por acá le pongo, esto fue de Pedro Rojas, este fue de María Flores, ¿no? Entonces, lo tenemos así. La nota uno, a ver, Pedro Rojas, 13,5, María Flores, 7,5, ¿no? Y por notas, y por aula también podría haber sido, ¿no? Una nota promedio. Bien, ahora el promedio punto sí. En el caso del promedio punto sí, tenemos que, por ejemplo, voy a evaluar solamente aquellos valores con la condición que se cumpla, ¿no? Si es de tipo A, por ejemplo, igual promedio, bien, promedio punto sí, y el rango sería entonces, primero vamos a buscar en este bloque. ¿Y qué vamos a encontrar en este bloque? Que sean del tipo A. Y cuando sean del tipo A, ¿qué quieres que haga? Ah, quiero que calcules el promedio de sus sueldos. Bien. Y ahí lo vemos entonces a 8,90. Bien. ¿Qué sería lo mismo que si hubiéramos hecho esto, ¿no? Igual, y hubiéramos dicho, es del tipo A, sí, me sirve. Más otro del tipo A, este de acá. ¿Cuánto sumó? A ver, ha sumado en este caso, vamos a ponerlo ahí, ha sumado 1,780, ¿no? Y todo eso entonces lo dividimos entre la cantidad que hemos sumado. Solamente hemos sumado 2, entonces lo voy a dividir entre 2. Y ahí está, 890. ¿Por qué? Porque solamente hay dos, ¿no? Que son Miguel y John. Entre 2 está 890. Bien, ahora sí, vamos a entrar a este ejercicio. Juan, María, Pamela, Luisa, Carmen, Alejandro, Norma, Elvira y sus apellidos, nota uno, nota 2, nota 3 y el promedio que tenemos acá. A ver, para esto te voy a pedir que por favor copies todo esto, ¿ya? Y vamos a darle aquí un pequeño valor agregado, ¿ya? A ver, repito, vamos a agregar todo esto, ¿ya? El borde, le vamos a decir más bordes, un poquito para reforzar la idea de la clase pasada. Voy a aplicarle doble borde y le voy a decir por acá en el color, que sea de repente un color azul, y le voy a dar un contorno, ¿ya? Contorno nada más, exacto. Miren, ahí tiene un bordecito azul, ¿ya? Ahora, esta celda de acá arriba está combinada, ¿cierto? Quítale la combinación y te va a quedar algo así como esto, ¿ya? No hay problema. Ahora, voy a marcar todo. Mira, marcamos todo. Me voy a alineación. Alineación por aquí. Y en el horizontal, ojo, repito, solamente sombreamos estas celdas desde la A hasta la H. Me voy a alineación. Y por acá en alineación busco. En horizontal hay una opción donde vas a encontrar, dice centrar en la selección, ¿ya? Centrar en la selección. Es decir, que ese texto se va a ubicar. Aparentemente está combinado, pero no lo está. Solamente lo estoy centrando en la selección. Para eso hemos hecho la selección primero, ¿no? Aceptamos y ahí lo tenemos. ¿Vieron? Entonces, ¿para qué va a servir esto? Cuando a veces nosotros queremos hacer una selección y si está combinado no me permite, ¿no? Mira, esta celda prácticamente me está apareciendo como si estuviera centrado, pero sabemos en qué celda está ubicado. A ver, ¿en qué celda está ubicado mi texto? Mi texto está ubicado acá, en la celda a uno, ¿cierto? Si de repente, en lugar de escribir acá, o quiero editarlo, me voy aquí doble clic y voy a abrirlo, pero desde la celda uno. O también pudo haber sido desde aquí, mira, en la celda uno, en la barra de fórmula, le digo promedio de notas y le pongo notas finales. ¿Ya? Entonces, vean que se está editando desde a uno. Entonces, porque a veces lo combinamos, pero mejor sería hacerlo así. Ahora, esta hoja de promedio, por favor, sácale una copia porque vamos a hacer algo diferente, ¿ya? Clic y arrastro. Entonces tengo promedio y promedio 2. Solamente hemos sacado una copia, ¿ya? Control arrastre y ya tenemos promedio y promedio 2, ¿ya? A este promedio 2 le voy a cambiar de color de hoja para que quede ahí evidencia que hemos sacado la copia y le hemos cambiado de nombre. Le hemos cambiado de color a la etiqueta.
¿Listos? Entonces, trabajemos en el promedio, primero en el promedio. Y aquí, por ejemplo, tenemos promedio igual, promedio, abrimos paréntesis, y le decimos de todo este rango, ¿ya? ¿Le podemos hacer así también? Sí lo va a aceptar, no hay ningún problema. En esas tres notas, entonces 12 más 12 más 14, el promedio es de 13. Pero date cuenta un detalle. Si arrastramos hacia abajo, ya tenemos las notas en entero, porque acá le hemos dado como número. El número, buscamos a más formatos, y acá le vamos a decir, el número tiene la posición decimal, ¿no? Cero. La clase pasada habíamos visto esto. Si le agrego dos decimales, ¿bien? Dos decimales, y acepto, entonces aquí vamos a verificar que tiene sus dos decimales, ¿no? 12,67, porque lo vi primero como 13, ¿no? Cuando estaba así, miren, cuando estaba con cero decimales, vieron cómo cambia, ¿no? Automáticamente lo redondea también. Entonces, lo voy a dejar así su nota real, y en el promedio redondeado sí le voy a pedir igual redondear. Y miren, aquí por ejemplo le voy a decir, redondeame esta nota, ¿ya? Con un decimal, ¿ya? Con un decimal nada más. Si le digo así con un decimal, todavía me sigue saliendo así, como entero, pero ya tú sabes que si lo quiero con un decimal, también acá tengo que, en la posición de decimales, reforzar esa idea, porque si no, me va a quedar así redondeado como enteros. Entonces le digo con un decimal, acepto, y vean cómo está cambiando, ¿no? ¿Vieron? El 12,67 es 12,7. El 12,33 va a seguir siendo 12,3. Y así cada uno de ellos. ¿Vieron? Promedio redondeado. Entonces, aquí ahora sí le voy a poner a cero decimales para que lo vean. ¿Listo? Y lo arrastro. Y ahora sí está redondeado, ¿ya? Promedio redondeado con cero decimales. Pero esa es la forma correcta. Había otra forma también, hay otra forma de repente. De repente te ahorita y te han preguntado el promedio truncado, ¿ya? Truncado. La función entonces truncar me indica esto, mira, igual truncar. A veces nos van a pedir que una cantidad, por ejemplo, este promedio, ¿no? Sea truncado a un dígito nada más, a un decimal. En ningún momento va a redondear, solamente que lo va a dejar ahí con el decimal que tú has pedido. Por ejemplo, 12,60, ¿por qué? Porque el 7 se pierde, ya no hay aquí que se va y deja redondeando a 12,7, no, 12,60. ¿Y por qué está con dos dígitos? Porque aquí en el formato de número, mira, está como posición decimal 2. Entonces, si le dejamos con 3 o con 4, mira, ¿ve? Pero lo que vale, recuerda, el 0 a la izquierda no vale, entonces 12,6. ¿Ya? Entonces lo dejo con un decimal para que no se vea. Entonces ahí tenemos, mira, la diferencia entre el promedio, el redondeo y el truncado. ¿Ya? Truncar simplemente lo corta ahí donde tú les has dicho, sin hacer ninguna operación de redondeo. A ver, aquí en el siguiente ejemplo tenemos un promedio, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a visualizar un promedio y, por ejemplo, lo que podríamos aplicar aquí dentro de la observación, ¿ya? Vamos a poner acá una nota, por ejemplo, para el promedio, ¿ya? Por ejemplo, eliminar la nota más baja para el cálculo del promedio, ¿ya? O simplemente para el cálculo del promedio, eliminar la nota más baja, ¿ya? Me quedo con esta porque dice, primero me está diciendo que elimine la nota más baja, ¿ya? O sea, para que no se pierda la idea. ¿Y cómo elimino la nota más baja? Aquí hay que tener cuidado. Por ejemplo, la nota más baja de Juan es 12, ¿no? Ahora, ¿cuál de los dos 12 voy a eliminar? Cualquiera de ellos. Excel va a decir, mira, acá yo tengo un 12, ya, es esta Z. Ya, voy a ponerlo con otro color para que no se... ya. Y acá también María, ¿no? También tiene 12. Y en el caso de Pamela, su nota más baja es 8. En el caso, por ejemplo, de Elvira, tiene 8 también, pero lo tiene como nota 2. Entonces yo no puedo eliminar una nota para todos, porque por ejemplo, si elimino la nota 1 estaría perjudicando a Elvira que tiene 20, ¿no? Y tiene 8 y 12 por acá. Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? En este caso, primero vamos a decir, ¿cómo calculo la suma de todo, ¿no? La suma de estas tres notas, ¿ya? ¿Cuánto sale? 38, ¿cierto? Y si a esto mismo, ya, mira, ve, le digo, réstale la nota mínima, el mínimo,
también de los 3, ¿ya? Entonces no me va a restar 24, sino que me va a restar solamente 12, porque hay un valor repetido, ¿ya? Esa idea también a veces por ahí, de repente, algunos hacen dudar, ¿no? Solamente 12, entonces va a restar un valor, ¿ya? Una vez nada más el 12. Y entonces tengo 26, porque acá, mira, me está sumando el 12 más el 14, ¿no? Mira, voy a probarlo hasta aquí. A ver, 27, ¿está bien? 12 más 15, 27. Y acá 29, 14 más 15, 29. O sea, el 8 lo he excluido y acá excluyó al 12, ¿ya? Entonces, ya, ahora sí. Hasta aquí todo esto lo tendría que dividir entre cuánto. ¿Entre 3 o entre 2? ¿Qué dicen ustedes? Como hemos eliminado una nota, entonces el promedio sería dividirlo entre 2, ¿sí? Porque hay una nota que se está dejando fuera. Entonces ahora sí, este 13 se convirtió, perdón, 26 entre 2, 13. Y miren, de esa manera entonces hemos calculado el promedio, eliminando la nota más baja para el cálculo del promedio. Ahí está. ¿Listos? A ver, hasta allí alguna pregunta de repente. A ver. Ahora, hay otras cosas que a veces también nos piden, ¿no? Por ejemplo, un promedio ponderado, ¿no? De repente la nota uno vale tanto, tanto, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, acá en vez de promedio redondeado, que lo hemos copiado en el otro, ¿no? De repente podemos hacer un promedio ponderado, ¿ya? Por ejemplo, de repente nos dice, a ver, la nota uno, nota 2 y la nota 3, ¿ya? La nota uno vale de repente el 20% de la nota, del promedio final. En la nota 2 vale, vamos a darle un peso mayor, ¿ya? El 30% de la nota final. Y la nota 3 vale un 50% de la nota final. Si te das cuenta, deberían sumar un 100%, ¿no? Entonces, cuando me dicen promedio ponderado, entonces yo digo así, igual, y le digo, esta nota, ¿ya? Por este valor, ¿ya? F4. F4, ¿por qué F4? Porque le estamos diciendo que es una referencia absoluta. Bien. Y aquí, por ejemplo, le estamos dando como absoluto para el dólar, a la columna y a la fila, queda anclada, ¿no? Más, y le decimos la nota 2 multiplicado por el 30%, ¿ya? Más, y acá también aplicamos el símbolo de dólar, ¿verdad? F4. F4 por acá. Y más la tercera nota multiplicado por el 50%, ¿ya? Fn F4 o simplemente F4. Mira, ¿por qué mi promedio salió 13, profe? A ver, por ejemplo, podríamos jugar aquí con estas notas, ¿no? Mira, vamos a darle sin relleno, ¿ya? Si no, vamos a darle un relleno para todos estos valores. Ya está. Ahora, este promedio, profe, ya no lo quiero ver. Ya. Déjalo ahí para que compares. Mira, por ejemplo, si yo soy un alumno que me descuide la nota uno y la nota 2, pero yo sé que la nota 3 vale el 50% del promedio, entonces yo acá voy a sacarme al menos un 19. Y miren cómo mi promedio automáticamente, ¿no? Se ha elevado, ¿ya? Porque es el 50%, véanlo, ahí, de la nota final, ¿no? Entonces, ¿cómo se eleva? Y acá, profe, ¿por qué este promedio? Porque acá acuérdate que lo he eliminado, ¿no? Lo he eliminado la nota más baja, ¿ya? A ver, vamos a suponer que, por ejemplo, yo acá me saqué 12, ¿no? Acá me he sacado 18, ¿ya? Y acá me he sacado 20. Entonces, cuando yo calcule mi promedio, mira, ve, jalo nada más, ¿ya? Profe, en el promedio, acá, ¿por qué salió 19? Porque aquí, mira, ve, he eliminado la nota más baja, que era 12. 18 más 20, 38, entre 2, 19. ¿Y acá por qué bajó a 18? Ah, porque aquí he considerado todas las notas y le he dado un peso de un 20, de un 30 y un 50% respectivamente, ¿ya? Entonces vean, mira, por ejemplo, en el caso de Pamela Ortiz es un caso atípico de repente, ¿no? Porque ustedes van a decir, profe, ¿por qué tanto la variación? Estamos haciendo análisis ya en esta parte. Por ejemplo, acá es 15 porque solamente he sumado las dos notas más altas, ¿no? 14 y 15, entonces el medio punto a favor del alumno era 14,5, 15 como promedio. Y acá 11, ¿por qué? Porque estoy considerando, si yo le digo el 20% de 14 más el 30% de 15 más el 50% del 8, mira un poquito más y desaprueba, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ir analizando.
Si hacemos un resumen más claro de este caso de Pamela, sería así, ¿no? Voy a hacerlo manualmente, ¿ya? El 20% de 14, ahí tengo 2,8, ¿ya? Es lo que ha sumado. Y el 30%, lo voy a hacer manualmente, repito, para que no te confundas. El 30% de 15, ¿cuánto tiene ahí? 4,5. Ya hasta ahí está ahorita con la sumatoria sería 7,3, ¿cierto? Y yo le digo, igual, quiero el 50% de 8. ¿Cuánto suma? 4. Entonces, si yo lo sumo acá con autosuma, 11,3, ¿cierto? Profesora, ¿qué quiere decir que esto es 11,3, no es 11? Mira, si yo le doy acá número, ¿ya? Le doy con un decimal o dos decimales, ahí está, ¿ves? 11,3, 11,30, ¿no? Lo mismo, 11,3, el cero a la izquierda no vale. Si lo queremos dejar por medio ponderado con un solo carácter, con un solo decimal, perdón, ahí está, 11,3, ¿vieron? Entonces, si por ejemplo aquí la alumna Pamela sacaba 7 de nota aquí al final, mira, ve, 7, ese 7 se convierte en el 50% de 7 es 3,5, ¿no? Que sumado a sus otros promedios ponderados salía 10,8. Y ahí lo tenemos, 10,8 desaprobó, ¿no? En cambio, con el otro promedio se eliminaba la nota más baja, entonces aprobó con 15 y acá jaló con 10,8. A ver, señores, hasta ahí se entiende ese análisis porque promedios hay bastantes, ¿no? Promedios hay muchos. Hola, hola, buenos días, aquellos que recién se han conectado, buenos días. Ya estamos ya avanzando. Gracias, Leonardo. Bien, entonces, esto juega mucho a favor o en contra, ¿cierto? ¿Listos? Entonces, la nota 1, nota 2. Y así podríamos sacar varios casos de promedio. A ver, ¿quieren hacer un ejercicio más con promedio? Por ejemplo, mira, ¿ya? Voy a copiarme esta misma hojita, ¿ya? La hoja promedio, la anterior, control arrastre. Y acá, por ejemplo, le voy a poner promedio A, ¿ya? Promedio A. Por ejemplo, voy a eliminar todo esto, ¿ya? Voy a eliminarlo para no confundir. Borramos todo. Ya, mira, ven. Vamos a suponer aquí con este modelo, ¿ya? En la nota 2 este alumno, perdón, no se presentó. Pero no se presentó y tiene 13. ¿Será correcto esto? Ustedes analicen, a ver. Y de repente, justo por aquí, Alejandro Dionisio no se presentó, ¿ya? Y su promedio sale 8, ¿ya? A ver, y Elvira tiene 20 y acá en la segunda evaluación no se presentó, ¿ya? Y tiene 12. En el último caso tiene 16 de promedio, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos cálculos como este, vamos a analizar aquí, ¿ya? Por ejemplo, ese no se presentó es una nota que es como que yo le ponga 0, ¿no? Ahora, aquí en promedio le voy a poner promedio A, ¿ya? Y mira, me voy a ir a la teoría, acá a la documentación, y dice promedio A, dice, devuelve el promedio, la media aritmética de los argumentos. 0 evalúa el texto como falso, 1 como verdadero. Los argumentos pueden ser números, nombres, matrices o referencias, ¿ya? Entonces, mira, si yo les digo acá, no se presentó, entonces, mira, cuando nosotros arrastremos, vean que está calculando solamente el promedio. Mira, si acá lo dejo vacío, ¿ya? Cuando yo lo dejo vacío, él lo está tomando como 12 más 14 entre 2 a 13, ¿cierto? Pero si yo le pongo no se presentó, me sale a 8,67. ¿Qué sería lo correcto? ¿Por qué? Porque me está contando una tercera nota, esto lo está dividiendo entre 3, ya no entre 2. ¿Vieron? Pues ese promedio A también es muy interesante que lo puedan aplicar, porque si yo aplico el promedio clásico, mira, lo estoy aprobando con 13. Bien, entonces lo ideal sería en estos casos ponerle un promedio A y ya ustedes evalúan, ¿no? Si es que lo van a completar. Porque algunos lo hacen solamente con promedio, ¿no? Promedio y le ponen 0 en la nota 2 también sería viable. ¿Listos? Entonces ahora sí, hemos terminado este archivo. Número 1, recordarte que los otros materiales lo puedes también ir descargando ya para la siguiente clase. Vamos a tomarlo como referencia. A ver, en el ejercicio 2 nos quedan todavía 25 minutos. ¿Listos? A ver,
Cuando abrimos este archivo, por ejemplo, acá tenemos suma, ¿no? Mira, vamos a habilitar ahí. Por ejemplo, tenemos aquí los subtotales. Mira, ya hemos explicado un poco detallado en un tema de los cálculos. Te voy a dar un pequeño tip. Mira, voy a sombrear todo este bloque, ¿bien? Y ya sabemos que en las celdas vacías se deberían mostrar los resultados, ¿no? Entonces, sombreamos de esta manera y por acá le decimos autosuma, clic en autosuma y ya tenemos el resultado. Lo mismo podríamos haber hecho así, mira, uno por acá, ¿ya? Presiono la tecla control y marco otro rango por acá, le damos autosuma y ahí lo tenemos el resultado, ¿bien? Pero para este último caso, ¿cómo haríamos? Porque queremos que nos sume solamente los subtotales uno, 2 y 3. Allí sí, más seguro sería eso, ¿no? Suma del subtotal uno, punto y coma, el subtotal 2, punto y coma, y subtotal 3. De esta forma, entonces, garantizo que esté sumando los tres subtotales. Un Enter, y desde aquí arrastro hacia la derecha, y ya lo tenemos. Y en el caso de la suma que está en la celda H20, la voy a marcar todo este bloque, le digo autosuma y lo tenemos como 103.564. Si todo esto son valores de repente de ventas en soles, cambio acá y le digo contabilidad y lo tenemos en nuestro cuadro todo en soles. ¿Listos? A ver, vamos a ir a la función promedio. Esto ya lo hemos hecho, ¿se acuerdan? Por ejemplo, tengo el promedio de laboratorio y me dicen, a ver, quiero saber primero cuánto es mi promedio de laboratorio. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo así. A ver, igual, y le decimos promedio. Promedio de los de los cuatro laboratorios. ¿Bien? Y tenemos a 15.25. Pero hay una observación abajo. Dice, el promedio de laboratorio se calcula eliminando la nota menor. Y esto lo hemos hecho, ¿no? Mira, acuérdate de este 15.25, ¿ya? A ver, lo voy a arrastrar de todas maneras para recordar, ¿ya? Para recordar esto lo voy a tomar una captura y lo voy a pegar a un costado. No, no se puede pegar los datos. Ya está. Ahora sí se puede. Ya está. Entonces, esos son mis resultados preliminares. Pero lo borro porque está mal. Me está diciendo que debo borrar la nota más baja. Igual, entonces le voy a decir. Primero la suma de los cuatro laboratorios. Y luego, enter. Está 61 puntos, ¿no? Le digo. Y luego le digo, el menos, réstale el mínimo de los cuatro laboratorios. Bien, entonces la suma desde D7 hasta G7 y le resto desde el mínimo valor en el rango de D7 a G7, 51. Y ahora a todo esto abro paréntesis antes de la suma, cierro el paréntesis por acá y lo divido. Como son cuatro laboratorios menos uno que estamos eliminando, serían entre 3 a 17. ¿Vieron? 17. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Mira cómo ha variado, ¿no? Promedio de laboratorio, 17. Claro, en la mayoría de los casos es mayor porque estamos eliminando la nota más baja. 17, antes era 15.25. 16 es ahora, antes era 15.50. 18, antes era 17.50. ¿Ya? Entonces queda claro. Ahora, en la nota final tenemos igual y decimos entonces, la nota final sería solamente como promedio, promedio de laboratorio y el examen final. No hay ningún promedio ponderado, no hay ningún porcentaje, ningún peso a alguna nota. Entonces lo dejamos así y ya tenemos nuestro resultado. Bien, lo vamos a dar de repente aquí centrado. Ahí está mi nota final. Pero acá me piden unas estadísticas, ¿no? Me dicen la nota final máxima. Entonces igual le digo, el máximo valor de mi nota final, a ver, ¿cuánto fue el promedio más alto? 16.67. Y la nota final mínima, la mínima nota de mi promedio final sería 12.3. Entonces estamos hablando que el desempeño de los estudiantes, ¿no? Está quedando más o menos registrado entre 12.3 a 16.67. Son los valores que tenemos registrados ahí. Y el total de alumnos, ¿cómo haríamos el total de alumnos? En el total de alumnos, entonces escribimos igual, ¿bien? Entonces, ponemos por aquí entonces total de alumnos, ponemos como contara, abro paréntesis, y le decimos de todo este rango, ¿sí?
Entonces, hay 15 alumnos en total. ¿Listos? A ver, vamos a ver ahora el promedio máximo y el promedio mínimo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este ejercicio vamos a revisar, dice descuento del 15%, ¿sí? Entonces, tenemos por aquí el código, la cantidad, el precio unitario y el precio. Tenemos el precio con descuento, ¿ya? Y el IGB. A ver, por ejemplo, si tenemos aquí, bien, este precio ha sido calculado, ¿sí? La cantidad por el precio unitario, ¿cierto? Y el descuento sería entonces igual. El descuento que le vamos a aplicar, aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros decimos el descuento del 15% sería con este mismo precio menos el precio que tenemos ahora multiplicado por el 15%, ¿ya? Le voy a poner manualmente el 15%. Entonces, el nuevo precio sería de 2.762,50. Si arrastramos hacia abajo, tenemos entonces el precio real y el descuento del 15%, ¿ya? Acá sería precio con descuento, ¿ya? Dice, es el 15% del precio. Miren, si nosotros ponemos como descuento, ¿ya? Como descuento, también podríamos entenderlo así, de esta manera, pero acá me está diciendo que el precio, ¿ya? El descuento del 15% sería el 15% nada más. Entonces, yo quiero ver no el precio, el precio final, sino solamente el descuento, ¿ya? Entonces, ahí corregimos. ¿Listos? Entonces ya lo tengo aquí. Ahora miren, este es el descuento, ¿cierto? Porque acá me está diciendo el IGB. Entonces le digo igual y decimos el 18%. Entonces le digo el 18% de, ¿de quién? De mi precio. Se aplica siempre al precio, ¿ya? Entonces aquí lo estamos haciendo. Ese sería mi descuento, ¿ya? A ver, voy a ponerlo allí, aquí y por acá. Ya está, ahora sí. Y el precio total sería entonces mi precio real menos el descuento más el IGP, ¿ya? ¿Vieron la diferencia, no? El precio, el descuento, el precio con descuento, ahí era descuento nada más. Ahora sí, entonces arrastramos hacia abajo. Por aquí, cuando aparezca así es porque hay más valores que nos están mostrando y ya tendríamos el cuadro completo. ¿Listos? Ahora me piden la cantidad máxima. Si fuese la cantidad máxima, sería el máximo valor de todas las cantidades. Ahí está como 23. ¿Sí? 23 es la máxima cantidad, sí. El mínimo, igual entonces mínimo de todas las cantidades. Y el promedio, ¿ya? Promedio. Entonces le ponemos así, igual promedio de todas las cantidades. Tenemos a 13. En el precio, si queremos primero el máximo, max, entonces máximo valor de todos los precios, el máximo, el precio más caro, ¿no? 11.000, cuesta 11.000 el precio más caro. O dice acá precio, ¿no? Porque también tengo precio unitario, ¿ya? Entonces el precio máximo, ahí está. Y el mínimo sería igual mínimo en precio, el precio mínimo está como 1.200. Y el precio promedio, igual entonces promedio de precio, ahí está, 5.000. El descuento, igual, entonces hicimos el máximo ahora de todos los descuentos, ¿bien? Y como estamos ahí mismo, miren, verificamos ahí, entonces podríamos colocarle también hacia la derecha el IGB máximo, ¿ven? Y el total máximo. ¿Listo? Así como hemos sacado el precio también desde acá, también podemos haber sacado el descuento para los demás, ¿no? Descuento, el mínimo descuento, el mínimo IGB. Entonces desde acá también podríamos haber sacado el promedio hacia la derecha, el descuento y el IGB. Bien, entonces ahí hemos completado el cuadro. En el máximo 2, por ejemplo, aquí podríamos aplicar un concepto básico, ¿bien? Por ejemplo, Toyota, mira, Toyota. Si nosotros vemos aquí el máximo valor en Toyota, en todas las ventas Toyota es esto, ¿no? Todo esto de acá. Cierro paréntesis, un enter, ¿bien? Y en Nissan, ¿cómo sería? Igual el máximo valor de Nissan, que sería todo esto. Y como está en orden, mira, Volvo, Daewoo, Hyundai, entonces solamente
voy a mirar a uno, luego desde aquí arrastro hacia abajo. Vean que es más rápido, ¿sí? Y el mínimo también, hago solamente para el primero, mínimo, mínimo valor de todo Toyota, sería todo esto, 140. Miren que sí, sí coincide, ¿no? Está coincidiendo entonces, 140, 140, ¿no? 310, 450, ahí está, son los mismos valores. Entonces ya ustedes lo pueden completar de esa manera, arrastro. Y para el promedio, igual, vamos a poner entonces promedio, abro paréntesis, el promedio de todo Toyota, le damos un enter, 202,50. Y la suma sería igual a la suma de todas las ventas de Toyota de enero a diciembre, tenemos 2.430. Estos dos valores los podemos arrastrar hacia abajo y siempre va a mantener el resultado correcto porque está haciendo bien las referencias, ¿no? Hasta ahí entonces hemos terminado el archivo número 2. Antes de que lo cierre, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, vamos a revisar. Si hubiese alguna pregunta, continuamos entonces. ¿Listos? A ver, dentro del Classroom, ustedes han visto por allí, gracias Leonardo. Miren, por ejemplo, dentro del Classroom les decía, ustedes han podido visualizar eh, otro archivo más, ¿no? Donde, por ejemplo, hemos aplicado, ya, aquí, por ejemplo, en la sesión 2 recurso práctico, hemos hecho la función, el archivo uno, el archivo 2. Ahora, estos dos archivos que vamos a desarrollar ahora, ojo, el de búsqueda lo vamos a hacer, ¿ya? Y dentro de estas dos son prácticamente uno solo. Dentro de las funciones lógicas, lo he separado, sí, como función sí, función y o, pero las tres funciones son un solo tema prácticamente, ¿no? Y luego las funciones de búsqueda. ¿Listos? Entonces, como reforzamiento, vamos a ver aquí, vamos a darle a abrir una nueva ventana, lo descargo, ¿bien? Todo eso está quedando en el mismo class, ¿ya? Entonces lo voy a guardar, la función 3, el archivo 3, perdón. Luego vamos a revisar aquí el archivo siguiente, el archivo 4, también le damos un clic. Aquí arriba siempre abriré una nueva ventana, ¿bien? Por aquí entonces le vamos a dar clic en abrir, descargamos también. Y en el último archivo, ya, vamos a guardarlo aquí entonces. En el último archivo vamos a revisar el archivo 5, ¿ya? Entonces hasta ahí nos vamos a quedar hoy día. En los siguientes minutos vamos a desarrollar ejercicios básicos, ¿ya? Y ustedes luego lo van a poder desarrollar los otros ejercicios. Guardamos por aquí entonces y dentro de la carpeta podemos observar entonces aquí el archivo 3 sería funciones lógicas, ¿ya? Entonces la parte elemental ha estado dado en los dos primeros archivos. A ver, por ejemplo aquí, el archivo 3, ¿ya? Para seguir ese orden. En el asistente nos está recordando el procedimiento, ¿no? Insertar función. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos hace un momento. Desde el botón, aquí mismo acá arriba sería este botón, insertar función. Luego buscamos aquí la lista. Estamos viendo que está en la función lógica, ¿ya? Como categoría lógica, la función sí. Y como cuarto paso, entonces, nos va a mostrar este cuadro. Dentro de la función, vamos a ver que tenemos tres argumentos, ¿bien? Y la condición sería una comparación, ¿no? En cuanto para la comparación, utilizamos los operadores de relación, ya conocidos, igual, mayor igual, menor igual o diferente. Bien, si nos vamos a la siguiente hoja, aquí tenemos casos típicos, ¿ya? Lo vamos a desarrollar algunos para que luego ustedes puedan ver que son casi lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que he agrupado acá de color azul, claro, ¿ya? Y los verdes ya serían para que ustedes lo apliquen, porque ahí está el resultado, ¿no? Ahí está casi la guía. Ya, a ver, entonces, la bonificación, mira, me dicen acá que se le va a asignar, ¿no? Se le va a asignar un 9% de bonificación cuando todas las personas que sean del sexo femenino, ¿ya? Entonces lo voy a colocar igual. Y lo primero que debemos recordar es que la función comienza así, con el sí, abro paréntesis,
Mi prueba lógica, como le vamos a asignar según su sexo, tenemos que ver la celda D4. Primero con D4, ¿bien? Y si D4 es igual, en este caso a F, entonces va a suceder algo, ¿no? Que le vamos a aplicar un 9% de, de su sueldo. Y el sueldo lo tenemos en G4, ¿bien? Como no le puedo dar clic ahí, lo escribo. Caso contrario, le damos cero, o sea, no hay bonificación. Cierro paréntesis, y enter. Le hemos dado 25-20, ¿por qué? Porque sí cumplió con el requisito, ¿sí? Arrastramos. ¿A quiénes le ha tocado cero de bonificación? A los cuatro varones que estaban, ¿vieron? A esos cuatro varones le tocó cero de bonificación. En la bonificación 2 me dice 12%, pero solamente cuando las personas son casadas. ¿Vieron? 12% a todas las personas casadas. Entonces me ubico por acá y decimos igual. Y le voy a decir si la prueba lógica sería entonces, si la celda estado civil E4 es igual a casado, ¿bien? Punto y coma, entonces aplícale el 12% de su sueldo. Clic en el sueldo, ahora sí está libre para darle un clic, punto y coma, y el valor si falso sería cero. No le toca nada de bonificación. Bien, entonces, correcto, ahí está. Como es soltero, no le toca. Mira, arrastramos acá. Estos dos casados sí le tocó bonificación. Bien, el tercero y el cuarto casado. ¿Vieron? Y el total de bonificaciones sería igual entonces a la suma de la bonificación uno y bonificación 2, lo cual da 25-20. Hay algunos que no le tocó ninguna bonificación, hay otros que le ha tocado las dos bonificaciones, hay algunos que le tocó solamente uno. ¿Bien? Entonces ahí lo hemos resuelto. En el C2, aquí te dejo ejercicios como para que tú vayas aplicando nada más. Esta flechita bórrala por acá un poquito porque si no, cuando nosotros hacemos el cálculo y lo arrastramos, nos va a quedar así varias flechitas, ¿ya? Entonces eso también hay que moverlo. Y aquí solamente habría que aplicar, ¿no? Me dice, si el empleado es un hombre, ¿ya? Si el empleado es varón, dice tendrá un descuento de 20% del valor de su sueldo. En caso contrario, sería el 10% de su sueldo, ¿ya? Igual, entonces decimos sí. Sí, abro paréntesis, y mira, como acá te he dejado la captura del asistente, le damos clic en el botón de insertar función y me va a llevar a esto. Entonces yo le digo así, si el sexo es B73 es igual a M, entonces cuando sea verdadero, queremos descontar un 20% de su sueldo. Caso contrario, así lo vamos a leer siempre, ¿no? Cuando sea verdadero, es el que está aquí en el casillero inmediato, ¿no? Caso contrario, si no es masculino, entonces sería femenino. ¿Y qué es lo que va a suceder? Le va a descontar un 10% de su sueldo, ¿ya? Que sería entonces de C73. Y mira, acá ya me está dando los resultados, incluso, ¿no? El resultado dice va a ser 200, ¿ya? Aceptamos y ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces desde aquí desplegamos y ahí tenemos el resultado para todas las demás celdas. Como ven, aquí pueden ir aplicando, ¿no? Pueden ir aplicando cada uno de ellos de acuerdo a lo que más o menos diga el enunciado. Acá también igual te he dejado para que lo puedan aplicar, ¿ya? Ahí están las capturas de pantalla. Acá también, ¿listos? Entonces, en la función sí es muy sencilla. Esto es lo que te quería mostrar, ¿ya? Aparte de la función sí, también tenemos la función sí.conjunto, ¿ya? Que más o menos podría ser así, mira. Nosotros vamos a hacer con el sí, vamos a poner igual sí.conjunto, para no hacer el sí anidado, porque si no nos demoraríamos mucho más. Entonces me dice, la prueba lógica uno, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a decir, si la celda, en este caso el código, ¿no? Es igual, ¿ya? Es igual, por ejemplo, a este código de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a devolver cuando el valor lógico dice valor lógico uno, ¿ya? Dice entonces valor sí verdadero, ¿no? Si es un valor sí verdadero, entonces voy a devolver administración. Punto y coma. Y luego me dice prueba lógica 2. La prueba lógica 2, vamos a leer justo aquí lo que está en negrita, ¿no? Si esta celda misma, ¿ya? Es igual a esta celda, o sea, el contenido de com, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver el valor sí verdadero 2 sería contabilidad. ¿Bien? Punto y coma. Y luego me pregunta por la prueba lógica 3. Esta misma celda puede darse el caso que sea igual a esta celda INF, ¿no? Y informática, ¿ya? Entonces, punto y coma. ¿Qué me da a devolver? Informática.
¿Ya? A ver, hasta allí lo voy a dejar un ratito, voy a cerrar paréntesis, un enter, y mira, me dice no he encontrado. ¿Por qué no he encontrado? Porque él está justo aquí abajo, ¿no? Esa es su coincidencia. Si yo arrastro hacia abajo, mira, hacia abajo, vea que salen errores, ¿no? ¿Por qué? Porque como estamos comparando, mira, ve, tendríamos que haber hecho así. Esta celda sí la dejamos libre. A estas dos celdas tienen que ser con una referencia absoluta, ¿ya? F4. Y a quién más le vamos a decir F4 también a esta de acá, ¿ya? Entonces, la primera sería A6, ¿no? Y a G7 también le decimos F4, F4. A A6 la dejamos libre. A G8, sí, F4. Y a H8, F4, ¿ya? Miren ahora cómo va a cambiar, ¿ya? Vamos a cambiar. Voy a arrastrar hasta abajo, ¿bien? Me están saliendo contabilidad, o sea, estoy validando solamente las tres primeras. Administración, contabilidad, informática, ¿bien? Entonces faltarían estas cuatro más. ¿Lo vamos a hacer? ¿Listos? Entonces voy a decirle por acá, punto y coma. Luego vamos a decirle entonces, cuando esta celda sea igual a la celda de marketing, ¿ya? Pero acuérdate que marketing tiene que ir referenciada como F4, punto y coma, y sería igual a marketing. Marketing también, para que no se mueva en el rango, sería F4. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí, también hay otra forma. Ya la próxima clase lo vamos a también referenciar de otra manera. Luego me dice, si esta misma celda la dejamos libre, es igual a la celda de logística, ya G10, pero acuérdate que G10 está comparando, entonces sería con F4 para que no se mueva, quede estático ahí, punto y coma. Valor sí verdadero 5, mira, estamos en valor sí verdadero 5, le decimos logística y logística con F4, ¿bien? Punto y coma, ahora faltan dos nada más, ¿ya? Este valor, que sería, y también faltan 2 minutos, igual tomamos al CE de servicios y le decimos por aquí F4, punto y coma. Cuando sea igual a él, lo vamos a tomar a servicios. Sería H11, ¿no? F4. Parece un poquito largo, yo les invito a que luego vean la grabación. Punto y coma. Y por último sería al valor de, el mismo valor de A6. ¿Por qué siempre A6 lo estoy dejando libre? Porque A6 luego va a cambiar su valor hacia abajo, ¿no? Va a ser A7, A8 hasta la A30. ¿Listos? Entonces por aquí le voy a decir punto y coma. Este A6, cuando este A6 sea igual al último ya, al G12, ya, G12 con F4, como lo estamos tomando desde una tabla que está al costado, cuando sea igual a ese valor, entonces, ¿qué es lo que me debe devolver? Me debe devolver valor sí verdadero 7. Ahí está. Y le vamos a decir con también F4. ¿Bien? Entonces ahora sí, un Enter. Y miren, cuando arrastremos acá, después de haber hecho toda la validación, ahora sí me dice, ¿no? Mira, ve. Si este es ventas, ventas. Si este es con contabilidad, ¿no? Y si tú le cambias cualquiera, mira, por ejemplo, acá le voy a poner ADM, que sería administración, ¿eh? Este código con esta área. El código y el área son los que están relacionados. Vean entonces, lo que hemos hecho aquí ha sido solamente aplicar, ¿no? La función con lo que es el sí conjunto. ¿Ya? Estos dos están enlazados, ¿no? Contabilidad, contabilidad, informática, informática. Si acá le pongo, por ejemplo, marketing, me salió marketing, ¿no? Y todo está en la tabla. ¿Listos? Entonces, ahora sí, ya viendo esto un poquito más claro, vamos a mencionar. Esto les voy a pedir que por favor para la próxima clase lo revisen con calma, ¿ya? Hay que memorizar lo mínimo, ¿ya? Lo mínimo en cuanto a reconocer, más que memorizar, reconocer, por ejemplo, cuándo es que aplicamos el i, cuándo aplicamos el o. Por ejemplo, en el caso del i, me va a devolver verdadero cuando todos los argumentos que evalúe van a ser verdaderos. Por ejemplo, acá tengo valor uno y valor 2. En este caso, me devuelve verdadero porque los dos valores evaluados son verdaderos, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a tener un mejor resultado, ¿ya? Y de los dos valores verdaderos, me devuelve verdadero. Basta que uno de ellos sea falso, ¿ya? Basta que uno de ellos sea falso, me devuelve falso todo. En el caso de lo, que es una disyunción, solamente devuelve falso el lo cuando todos sus valores son falsos. Él necesita al menos un verdadero para devolver verdadero, ¿ya? Entonces, eso recuérdalo para luego aplicarlo en este cuadro que ya lo has revisado. También pedirles dentro, entonces esto, recuerda, lo vamos a completar la próxima clase, y en cuanto a las funciones de búsqueda, también
con una semana de anticipación, entonces, revisemos allí, bien, este formatito, ya que ha sido un poquito la esencia del el ejemplo, para que lo puedan comprender mejor, ¿no? En cuanto a las funciones de búsqueda, buscar H, buscar V y buscar X. Bien, entonces eso, repito, para la siguiente clase, con calma, allí ya lo tienen desde ahora, ya ese material lo voy a subir nuevamente como la semana 3 ya, pero ya saben que con esos dos archivos es lo que vamos a iniciar la próxima clase. Muy bien, entonces de esta manera doy por finalizada esta sesión, agradeciendo vuestra atención. Hasta la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau, cuídense.